Hola a todos y bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismes de celebridades turcas. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado circulando por los rincones más oscuros de Internet y que ha mantenido a los fanáticos en vilo durante años: la supuesta relación secreta entre dos de los actores más queridos y talentosos de Turquía, Engin Akyürek y Tuba Büyüküstün. Prepárense porque vamos a explorar la verdad que quizás no les han contado sobre este romance rumoreado. Antes de que empecemos, quiero pedirles un pequeño favor. Si disfrutan de este tipo de contenido y quieren estar al tanto de todos los dramas, secretos y chismes jugosos del mundo del espectáculo turco, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Así, no se perderán ni un solo vídeo. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora sí, entremos en materia. Engin Akyürek y Tuba Büyüküstün. Dos nombres que resuenan con fuerza en la industria del entretenimiento turco y que han conquistado corazones en todo el mundo. Ambos son reconocidos por su talento innegable, su carisma arrollador y, por supuesto, su innegable química en pantalla. Precisamente esa química, esa chispa que saltaba entre ellos, es lo que ha alimentado durante años los rumores de un romance secreto que, según dicen, se mantuvo oculto a los ojos del público. Todo comenzó, obviamente, con su colaboración en la exitosísima serie Kara para Aşk. La serie fue un fenómeno global, catapultando a ambos actores a la fama internacional. Sus personajes, Ömer y Elif, vivieron una historia de amor intensa, apasionada y llena de obstáculos. La manera en que Engin y Tuba interpretaron sus roles fue tan convincente, tan real, que muchos espectadores comenzaron a creer que la conexión entre ellos iba más allá de la actuación. Los rumores se intensificaron a medida que la serie avanzaba. Cada mirada, cada toque, cada sonrisa compartida en pantalla era analizada con lupa por los fanáticos, que buscaban desesperadamente pistas que confirmaran sus sospechas. Las redes sociales se inundaron de comentarios, teorías y montajes que imaginaban una vida juntos para Engin y Tuba. La presión era inmensa. El hashtag #EnginTuba se convirtió en tendencia mundial durante semanas, y las redes sociales se transformaron en un campo de batalla entre los que juraban que el romance era real y los que lo negaban rotundamente. Pero, ¿cuál es la verdad detrás de todo esto? ¿Hubo realmente un romance secreto entre Engin Akyürek y Tuba Büyüküstün, o fue todo producto de la imaginación colectiva de los fanáticos? Aquí es donde las cosas se complican. El misterio alrededor de su relación es tan denso como el humo del café turco, y cada nueva pista alimenta la llama de la especulación. Lo cierto es que a lo largo de los años, ni Engin ni Tuba han confirmado ni desmentido explícitamente los rumores. Ambos han mantenido una postura muy profesional y discreta con respecto a su vida personal, lo que ha alimentado aún más la especulación. En entrevistas siempre han elogiado el talento y la profesionalidad del otro, pero han evitado hablar sobre cualquier tipo de relación sentimental. Engin, conocido por su timidez y perfil bajo, raramente habla de su vida privada, lo que lo convierte en un enigma aún mayor para los medios. Tuba, por su parte, ha sido más abierta en cuanto a su vida familiar y sus proyectos profesionales, pero siempre ha mantenido una barrera infranqueable en lo que respecta a sus relaciones sentimentales. Algunos medios de comunicación turcos han publicado en varias ocasiones noticias que insinuaban un romance entre ellos, pero nunca han presentado pruebas contundentes que lo confirmen. A menudo estas noticias se basaban en fuentes anónimas o en interpretaciones subjetivas de fotografías y vídeos. ¿Recuerdan aquel artículo que decía que los habían visto cenando juntos en un restaurante apartado en Estambul, pero la fuente resultó ser un camarero que afirmaba haberlos reconocido a través de un vidrio empañado? O aquella otra ocasión en la que una revista publicó fotos borrosas de una persona que se parecía a Engin entrando en el edificio donde vivía Tuba, pero la calidad de la imagen era tan mala que bien podría haber sido cualquier persona con un corte de pelo similar. Por otro lado, también hay quienes argumentan que es muy poco probable que haya habido un romance secreto entre Engin y Tuba. Señalan que ambos actores siempre han sido muy celosos de su privacidad y que han tenido relaciones sentimentales con otras personas a lo largo de los años. Tuba, por ejemplo, estuvo casada con el actor Onur Sailak y tienen 2 hijas gemelas. Engin, por su parte, ha sido relacionado con varias mujeres a lo largo de su carrera, pero nunca ha confirmado ninguna relación. Además, algunos expertos en el mundo del espectáculo turco creen que los rumores fueron alimentados por la propia productora de Kara para Aşk como una estrategia de marketing para aumentar la popularidad de la serie. Piensen en ello, una historia de amor en pantalla que se traslada a la vida real sería un golpe maestro para cualquier estrategia publicitaria.
Entonces, ¿a quién creer? La verdad es que no hay una respuesta definitiva. No podemos afirmar con certeza que Engin y Tuba tuvieron un romance secreto, ni tampoco podemos descartarlo por completo. Lo que sí podemos decir es que la química entre ellos en pantalla fue innegable y que la especulación en torno a su relación ha sido un fenómeno constante durante años. Es como tratar de descifrar el código da Vinci del amor turco, un laberinto de rumores, insinuaciones y silencios elocuentes. Pero profundicemos un poco más. ¿Qué pistas, por sutiles que sean, han alimentado la persistencia de estos rumores? Bueno, uno de los factores clave ha sido la complicidad que se percibía entre ellos fuera de la pantalla. En entrevistas conjuntas se podía notar una conexión especial, una manera de entenderse con solo una mirada. A menudo se reían de los mismos chistes, compartían anécdotas similares y parecían estar en sintonía en muchos aspectos. ¿Recuerdan aquella entrevista en la que les preguntaron sobre su escena favorita de Cara para Ask? Ambos respondieron al unísono, mencionando la misma escena y explicando por qué les resultaba tan significativa. Esa sincronía alimentó aún más las teorías de que existía algo más allá de la amistad profesional. Además, hay que tener en cuenta el contexto en el que se desarrolló Cara para Ask. La serie se grabó durante un periodo intenso de tiempo, con largas jornadas de trabajo y un ambiente emocionalmente cargado. Es natural que en estas circunstancias, los actores desarrollen lazos fuertes y que surjan sentimientos intensos. Imaginen pasar horas y horas juntos, compartiendo emociones intensas frente a las cámaras, creando una historia de amor que cautiva a millones de personas. En ese contexto, es fácil que la línea entre la ficción y la realidad se difumine. Otro elemento que ha contribuido a la persistencia de los rumores es la forma en que los fanáticos han idealizado la relación entre Homer y Elif. La serie presentaba una historia de amor épica, llena de pasión, drama y sacrificio. Para muchos espectadores, Engin y Tuba se convirtieron en la encarnación perfecta de esa historia, y proyectaron sus deseos y fantasías en ellos. Es como si los fanáticos hubieran creado su propia película romántica, protagonizada por Engin y Tuba, y se negaran a que la realidad les arruinara su final feliz. Sin embargo, también es importante recordar que la actuación es un arte. Los actores tienen la capacidad de crear personajes creíbles y de transmitir emociones intensas, incluso si no las sienten en la vida real. Es posible que Engin y Tuba simplemente sean actores excepcionales que lograron conectar con el público a través de sus interpretaciones. Su talento para meterse en la piel de sus personajes y transmitir emociones convincentes es innegable. Tal vez simplemente fueron maestros en su oficio. Además, la presión mediática y la constante atención de los fanáticos pueden ser abrumadoras. Es comprensible que Engin y Tuba hayan optado por mantener su vida personal alejada del foco público y que hayan evitado alimentar los rumores. Imaginen ser perseguidos por paparazzi a cada paso, que cada interacción sea analizada y juzgada, que cada rumor sea amplificado por los medios de comunicación. En ese contexto, la discreción se convierte en un mecanismo de defensa. En definitiva, el supuesto romance secreto entre Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün sigue siendo un misterio. La verdad, probablemente solo la conocen ellos dos. Pero lo que sí es innegable es que su talento, su carisma y su química en pantalla han dejado una huella imborrable en el corazón de millones de personas en todo el mundo. Y al final, quizás eso sea lo que realmente importa. Su legado como una de las parejas más queridas y admiradas de la televisión turca está asegurado, independientemente de lo que haya sucedido tras bambalinas. Ahora, recapitulemos un poco lo que hemos visto hoy. Exploramos los rumores de un romance secreto entre Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün, cómo la química en pantalla alimentó la especulación, la postura discreta de ambos actores y la dificultad de separar la realidad de la ficción en el mundo del espectáculo. Analizamos las posibles razones detrás de la persistencia de los rumores y la importancia de recordar que la actuación es un arte. Hemos desempolvado viejos artículos de prensa, analizado entrevistas y repasado las teorías más descabelladas de los fanáticos. Hemos navegado por las aguas turbias del chisme turco, intentando encontrar una respuesta definitiva a una pregunta que probablemente nunca tendrá respuesta. Quiero agradecerles a todos por acompañarme en este viaje a través del mundo del chisme turco. Espero que hayan disfrutado del vídeo y que les haya resultado interesante. Recuerden que en el mundo del espectáculo, la verdad a menudo se esconde detrás de una cortina de humo y espejos. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Creen que hubo algo más entre Engin y Tuba,
¿O creen que todo fue producto de la imaginación de los fanáticos? Déjenme sus comentarios abajo, me interesa mucho leer sus teorías. ¿Tienen alguna pista que hayamos pasado por alto? ¿Alguna anécdota que les hayan contado? Compartan sus pensamientos. Y antes de despedirme, no olviden darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ni un solo chisme jugoso. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.